En esta segunda temporada vamos a escuchar ejemplos de soñadores que un día decidieron dejar de soñar y empezaron a crear. Acompáñenme en este episodio. Bueno, bienvenidos lunáticos a un nuevo episodio de Lunática Podcast. Y bueno, el día de hoy tenemos la presencia de una persona muy especial y para que lo conozcan un poquito voy a contarles. Él es pasante, fue pasante internacional en el Laboratorio de Propulsión Espacial Avanzada del Centro Espacial Johnson de la NASA. Esto junto con la guía del doctor Franklin Chandías. También terminó su maestría y doctorado en robótica espacial en el Laboratorio de Robótica Espacial de la Universidad de Tohoku en Sendai. Y bueno, es investigador postdoctoral de la Universidad Estatal de Arizona, donde trabajó en el diseño e implementación de robots e instrumentos para ambientes externos. Esto fue del 2012 hasta el 2015 y bueno, del 2015 hasta la actualidad se encuentra trabajando en el Centro de Investigación Ames en el norte de California. Y bueno, le vamos a dar una bienvenida al doctor Andrés Juan. Muchas gracias por tenerme acá. Muchas gracias a todos los lunáticos por escuchar a Lunática acá. Y muy emocionado de poder hablar un ratito con usted. Bueno, muchísimas gracias Andrés, de verdad, nuevamente. Y bueno, quiero empezar sabiendo un poquito cómo fue la educación de Andrés Mora, cómo fue los primeros años educativos de Andrés, dónde fue la escuela, el colegio, que nos cuentes un poquito sobre eso. Bueno, yo soy original de San José. Nací a los 100 metros de mi casa, en el Hospital México, Hoy. allá en La Uruca. De ahí, bueno, pues obviamente siempre tuve aquello de ser uñitas, como dice mi mamá, ¿verdad? Que todo lo pasaba tocando, que todo pasaba haciendo. Bueno, era un niño bastante contento, una niñez muy feliz. Dentro de esa niñez, pues en la escuela, básicamente lo que siempre me gustaba, pues jugar un montón fútbol y pues en realidad no era un estudiante malo, sin embargo, sí estaba ahí, no era raro que sacara buenas notas, pero tampoco era como que era el estudiante de 100 corrido, ¿verdad? Ya en el colegio, los primeros años fueron bastante difíciles porque mi colegio era bastante académico. Incluso allá por el tercer año de colegio, casi pierdo el año en matemáticas y tuve que esforzarme un montón para poder pasarlo. Y bueno, como no hay mal que por bien no venga, eso siempre me dejó marcado. Y pues yo dije, no, bueno, yo puedo hacer esto, lo puedo hacer mejor. Y me propuse a salir mejor y a sacar las mejores notas posibles. Y el siguiente año ya me estaba pues eximiendo de un par de materias, incluidas biología. Estuve muy cerca incluso de eximirme de matemáticas en el siguiente año. Física me encantó, empecé a tomar un gusto por la física, por saber cómo explicar las cosas que pasaban diariamente. Y poder incluso jugar de Nostradamus, digámoslo así, un Nostradamus en el que si sabes cuáles son ciertas condiciones iniciales, puedes determinar cuál va a ser el efecto final, ¿verdad? En un fenómeno. Me parece que eso es súper interesante desde que estaba pequeño. Y bueno, me gustaba mucho eh, ese tipo de magia, ¿verdad? Ese tipo de magia científica, magia tecnológica. Y así fue como fui saliendo desde la escuela al colegio. Ya en la universidad fui pues de nuevo una persona pues, normal, siempre pues estudiando. Durante esa época tuve la oportunidad en mi casi último año, de ir a un intercambio con estudiantes de la Universidad de Houston en Estados Unidos, en Texas, y fui allá y cuando tuve mi tiempo por allá, yo me dije, bueno, estoy ya aquí, no puede ser que no saque la oportunidad para buscar a Don Franklin, que está aquí en el ASPL.
tomé en aquella época, la internet de aquella época, me puse a buscar la información, la dirección y todo. Y bueno, encontré el teléfono y me acuerdo perfectamente que cuando tomé el teléfono me temblaba la mano así porque, uy, ¿qué me va a contestar? ¿Será que me contesta don Franklin? Qué susto, ¿verdad? Sí, claro. Y me contestó la secretaria de laboratorio y ya ella me dio una oportunidad de poder ir y conocer el laboratorio y de poder hablar con él. Y ya cuando llegué allá, pues le dije, don Franklin, qué honor. Por supuesto, estaba como dicen, ¿verdad? Starstruck, ¿verdad? Totalmente así como, wow, miren el héroe de mi infancia, porque claro, cuando yo lo conocí por una revista que se llamaba Surquí de la Nación, en aquella época en la que hacían su historia, contaban su historia y además por medio de esa misma revista, pues hablaba mucho acerca de ciencia y del universo, de muchos temas de ese tipo. Entonces, claro, a mí me emocionaba mucho leerla siempre. Y bueno, luego de eso, cuando estábamos ahí, pues yo le dije a don Franklin, me encantaría poder estar continuando mi educación en la Universidad de Rice, que yo vi que usted es como un advisor allá, y sería posible que usted pudiese ayudarme de alguna manera a ponerme en contacto con la gente adecuada o lo que sea. Y me dijo, bueno, en este momento no le puedo ayudar con eso, pero si quiere, cuando termine su grado de ingeniería, puede venir y pasar un tiempo acá trabajando haciéndose, ¿verdad? Pasante. Y yo, bueno, hasta que Claro, qué se gran se me oportunidad. cayó, ¿verdad? Se me cayó el mundo, se me movieron todos los, yo qué dije, ¿qué es esto, verdad? Y a mí nadie me bajaba de esa nube, yo estaba súper volando así con toda la felicidad. Y bueno, gracias a eso, la familia Chandías me dio muchísimas oportunidades. Esta es evidentemente la que me abrió la puerta a muchas cosas más. Y durante ese tiempo que estuve en el 2001 con don Franklin, estuve precisamente trabajando en su cohete, el Vasmir, y estuve trabajando en sistemas de control y otros puntos de diseño eléctrico, que creo que fue algo supremamente importante para mí, ¿verdad? Y durante ese tiempo, durante esa pasantía, fue cuando conocí a, a un ingeniero que ahora ya en paz descanse, que me presentó a mi profesor en Japón, puesto que yo le dije que yo quería seguir estudiando afuera. Y gracias a esa conexión fue que al año siguiente apliqué para una beca por medio de la Embajada de Japón en Costa Rica y fui uno de los 2 o 3 que quedaron seleccionados y gracias a eso fue que inicié mi aventura en Asia, ¿verdad? Y de ahí Wow, pues conseguí muchas oportunidades, pude ir a conferencias internacionales, conocí países, pude viajar y bueno, pues gracias a todo eso fue que finalmente logré llegar hasta donde estoy, ¿verdad? Entonces siempre les estaré muy agradecidos a ellos. wow, qué experiencia más bonita, de verdad, Andrés. Y yo me imagino Ujú. que hubo un momento en toda, bueno, en la etapa del colegio y ya en la universidad, me imagino que fue ese momento crucial en donde te diste cuenta qué era lo que querías estudiar. ¿Cuál fue ese Ujú. momento? Ese momento que dijiste, sí, no, yo quiero hacer esto. Bueno, yo tenía opciones. Yo quería, cuando encontré en la biología, cuando estaba en el colegio, me di cuenta que me gustaba mucho la biología, pero también después me di cuenta que no me gustaba tanto. O sea, me iba muy bien, pero después me puse a pensar que no, o sea, que sí me gustaba, pero como me iba tan bien, pensé que tal vez no iba a ser tan retadora. Claro, no, yo no sabía nada de biología, Ujú. porque yo tengo amigos biólogos que son increíblemente inteligentes y yo no entiendo lo que ellos hablan. Entonces, obviamente, no sabía nada de biología Sí. yo. Pero en el momento, ¿verdad? Obviamente sentía que para mí era muy fácil y pienso que en ese instante tal vez no era tan retador. Pero aún así me llamaba la atención. Y bueno, lo otro que sí me gustaba era ingeniería, sin duda, ingeniería eléctrica o mecánica. La computación también me gustaba mucho. Entonces, mis dos decisiones o mis dos intereses eran
ser veterinario o Ah, ser bueno. ingeniero. Sí. Entonces, pues al fin me decidí por ingeniería y me fui por ese lado. Y bueno, pues aquí estoy. Entonces creo que fue por ese momento ya en, no sé, sería en cuarto o quinto año del colegio cuando decidí hacer eso. Ujú. Es muy interesante porque siempre en el colegio, bueno, en Costa Rica pasa eso, que tenemos esas tres ciencias, ¿verdad? Tenemos química, física y biología, y Sí. siempre uno se va por alguna de ellas. En el caso mío era química, por ejemplo, Ujú. y él pasaba lo mismo. Uno sentía que sabía todo, que entendía todo, pero en realidad había un campo muchísimo más grande detrás de eso. Ujú. Y en todo ese proceso, Andrés, por ejemplo, yo a mi experiencia personal tenía, podemos decir, como un juguete que fue el que sembró esa semillita en mí, en donde yo me di cuenta que yo era loca por ese del tema del espacio y demás. Pero quiero saber si para usted fue igual, si tuvo algún juguete de pequeño o qué fue lo que sembró esa semillita, porque ya ahora sabemos el momento en el cual decidió qué es lo que quería estudiar, pero qué fue esa semillita que sembró que Andrés tomara la decisión. Yo creo que es una secuencia de cosas, no era un punto o un objeto, ¿verdad? El que me llevó a hacer esas cosas. Eh, no sé si es algo especial, ¿verdad? Pero, por ejemplo, cuando tenía unos 5 o 6 años o algo por el estilo, una tía me regaló para una Navidad un avión de estos que le pones baterías y se prenden, todas las lucecitas y hace así Ajá. movimientos de un lado al otro, ¿verdad? Y hace todo, que se movía, estiraba. Todo. Bueno, el famoso avión duró tal vez unos 5 o 10 minutos después de que lo abrí Ah, ahí del regalo, porque yo tenía que ver cómo era que funcionaba el robot por dentro, qué era lo que lo hacía funcionar de adentro, qué era lo que tenía. Entonces lo desarmé y mi mamá lo hizo, cuando me vio que lo había quebrado todo para ver qué era lo que tenía por dentro, se le partió la cara de vergüenza con mi tía, ¿verdad? Que estaba toda emocionada que me había regalado algo y que a mí me había gustado. Creo que eso es uno de los puntos en los que uno dice, bueno, yo creo que por ahí iba la cosa que me gustaría ver los mecanismos, cómo funcionan las cosas, cómo hace que de aquí vamos para acá y finalmente llegamos a un punto que es donde queremos llegar. Entonces, eso es lo que me gustaba mucho siempre, ver los mecanismos, ver las cosas cómo funcionaban. Yo me acuerdo que, como decimos en Costa Rica, me jalé como 1000 veces porque metía los dedos ah. en, en los, ¿verdad? Ahí en los enchufes y me jalaba y yo, ¡ah! Algo así, ¿verdad? A veces yo me acuerdo que yo agarraba, eh, ¿cómo se llama estas cosas? Como resistencias y las pegaba con dos baterías Batería, ajá. y entonces veía como se volvían calientes así y yo, wow, ¿qué es esto? ¿Verdad? Qué interesante, ¿por qué se ponen así calientes? Y cómo es que la energía eléctrica se convierte en calórica. Bueno, no lo pensaba de esa forma, ¿verdad? Sino que cómo es que esto se vuelve en calor, ¿verdad? Am, cosas de ese estilo y nunca se me olvida también que incluso mi papá cuando estaba en el colegio en aquella época, lo que ahora sería, no sé, Udacity o, por ejemplo, Coursera, antes era pues cursos por correo. Entonces mi papá Ajá. me compró un pequeño curso de electrónica por correo y básicamente uno de los primeros puntos era abrir un radio y ver los valores de las resistencias por dentro y luego saber cómo era que funcionaban estas cosas. Entonces, claro, cuando me compró un curso donde yo podía desarmar cosas y las podía volver a poner juntas, bueno, es que ese fue donde me dio, ¿verdad? En el puro, así, ¿verdad? En el puro clavo. Entonces, creo que fue una secuencia de cosas, una seguida de cosas durante los años que siempre me impulsaron a seguir por esa vena, ¿verdad? Ujú. Y bueno, ahora que nos cuentas de esa seguidilla de momentos y de situaciones, bueno, y te llevó a Japón. Y ya sabiendo que la cultura es totalmente diferente y el ambiente es totalmente distinto,
¿Cuáles fueron Ujú. los retos que enfrentó Andrés como estudiante, verdad? Ahora quiero como que nos acordemos de ese Andrés de hace mucho, ¿verdad? Que fue estudiante y que estaba en el momento de tomar el avión y irse para Japón y empezar a trabajar por sus sueños. ¿Cuáles fueron esos retos que tuviste que enfrentar? Bueno, no me había ni montado el avión y ya estaba con los retos, ¿verdad? Que era que Eso sí. cuando yo estaba aplicando a la beca, mi plan era continuar. O sea, yo empecé a llevar una maestría, de hecho, en Costa Rica, Ah, porque mi plan era que, bueno, si no me sale esta beca, por lo menos estoy ya en la maestría y vamos para adelante, ¿verdad? Una vez bueno, y mientras estaba yendo a la maestría, también estaba estudiando japonés para prepararme por aquello. Entonces yo no veía ninguna pérdida en esa inversión, lo veía solo como algo muy interesante en lo que podía seguir avanzando. Estudié como por 6 meses, 6, 9 meses, y cada esos 6, 9 meses eran 6 horas a la semana de japonés y la maestría. Y cuando me dijeron que sí me lo iban a dar, pues yo ya estaba pues con un poquito de japonés y al fin y al cabo pues muy emocionado de montarme en el avión y ir a Japón y bueno, claro, fue muy emocional el momento en el que te separas de la familia de verdad por mucho tiempo y es solamente en ese momento cuando estás ya en la espera ahí de montarte al avión que te pones a ver, uff, esto es en serio, ok. Y bueno, se me pasó cuando llegamos a Los Ángeles y empecé a ver a gente del mismo programa, de la misma beca y empezamos, aunque íbamos todos después para diferentes lados de Japón, hicimos conexión inmediata. Me acuerdo de amigos venezolanos, de amigos panameños, eh, y de Costa Rica, por supuesto. Y bueno, lo que más me emocionaba a mí era el hecho de poder ir allá y estudiar y aprender y hacer cosas que me acuerdo perfectamente cuando mi profesor me mandó la lista de clases que podía llevar y cuando veía cosas como ingeniería aeroespacial, introducción a ingeniería aeroespacial, o cuando veía visión por computadora, control avanzado, yo decía, wow, ¿qué es esto? Qué increíble, ¿verdad? Entonces me emocionaba muchísimo. Y bueno, eso fue una de las cosas que llegué a. Cuando ya llegué, en el primer año que estuve allá, todo iba muy bien. am, y el primer año, en diciembre, esta es una pequeña historia curiosa, ajá. yo llegué a Japón en abril, si no me equivoco, el 4 de abril del 2003, y en diciembre me dio una apendicitis. Entonces, con ese tiempo de haber aprendido, bueno, de seguir aprendiendo japonés, pues simplemente me la tuve que jugar solo, ¿verdad? Ajá. Y al fin y al cabo, lo curioso de esto fue que, para mi sorpresa, en ese hospital no me operaron de inmediato, sino que me hicieron un tratamiento para bajarme la inflamación. Y así me tuvieron por 2 días, creo, 2, 3 días. Y ya se me bajó la inflamación y demás. Y bueno, ok. Curiosamente, como yo soy medio atarantado y loco, después de eso, pues me fui a snowboardear, porque yo decía, no puede ser que yo no pueda aprender a snowboardear, y me encantó, me ha gustado desde entonces, es una de las cosas que me gusta muchísimo. Y en un momento en el que estaba en la cúspide de una montaña, viendo las montañas con aquella calma y el silencio que solo da, ¿verdad? La nieve y el invierno, eh, me puse a ver, pucha, si aquí me agarro otra vez una apendicitis, aquí me muero. Eso Y sí. nada, bueno, bueno, me seguí bajando ahí en la tabla y hasta que llegué abajo y bueno. Y justamente en enero, a finales de enero creo que fue, me volvió a dar la apendicitis, efectivamente, y tuve que volver a ir ahí en medianoche y, y me volvieron a mandar a la casa, me dijeron que era un dolor de Otra vez. estómago. Y yo dije, no puede ser, me dieron una paracetamol y vaya a la casa, y yo no puede ser. Y ya la tercera vez que esa misma noche volví, básicamente le dije al doctor, vea doctor, si usted no me abre, me voy a agarrar yo y me voy a abrir con un cuchillo y aquí me quedo, porque estamos en emergencias de todos modos. No, obviamente no fue así, pero él sí vio que yo estaba ya en serio hablando, que necesito que me haga esto y pues ya el proceso pasó.
Y cuando me entubaron y todo, pues ya estaba durmiendo, pero lo que sí me acuerdo fue que cuando al final, me imagino yo, al final del procedimiento, creo que tal vez la persona que administró la anestesia, tal vez la calculó mal o algo, porque me levanté y al final me saqué el tubo que tenía para respirar, volví a ver hacia los lados y luego me volví a quedar dormido, ¿verdad? Oh, Fue un reflejo. sí. Y claro, todo eso son cosas que me acuerdo, nunca se me olvidan. Y ya luego todo bien, ¿verdad? Ya el proceso continuó y ya ahí después de varios intentos ya finalmente todo salió bien y empecé la maestría y ahí siguió la aventura, ¿verdad? Entonces, más o menos, ¿cuánto tiempo estuviste en Japón? En Japón estuve aproximadamente no, estuve 8 años y medio. 8 años y medio. Matemáticamente hablando, hubo un momento en el que yo fui un tercio japonés, digámoslo así. Sí, a lo que estoy escuchando, sí. Ya enfrentar ese tipo de situaciones, de verdad Mm, que es sí. No, increíble. y sí, por el tiempo que vivía ahí, ¿verdad? Y por mi edad en ese momento era básicamente un tercio japonés. Y he dejado muy buenos amigos allá y es precisamente gracias a esas cosas que no necesariamente son todas técnicas o académicas, que uno genera una red importante pues finalmente amigos y colegas que luego ayudan mucho a muchas cosas. Y en este momento estoy trabajando con JAXA. Soy el punto de contacto de AIMS con JAXA para poder llevar a cabo un proyecto que es la competencia de programación utilizando Astrobi Ujú. que está llevando a cabo JAXA. Entonces, esta competencia, todo esto es el resultado de una conversación que tuve yo con un colega mío en JAXA, que fue ex compañero mío en el laboratorio donde estudiamos y que era con el que jugaba fútbol en las tardes o me iba a snowboardear o cosas por el estilo. Entonces, ese tipo de cosas uno nunca sabe a dónde llegan y por eso es que a mí me gusta siempre tratar a las personas de la mejor forma. Ujú. Sí, es muy interesante escuchar su historia porque es increíble cómo el idioma puede unir a personas, ¿verdad? En el caso tuyo, bueno, el japonés, y imagino que la parte de llegar a un país completamente nuevo, con un idioma completamente distinto, con una comida totalmente diferente y el clima también, porque por ejemplo, el invierno es lo que se me viene más a la mente a mí, que es, por ejemplo, en mi caso yo soy muy mala un poco para el frío y en Costa Rica estaba en el volcán Irazú y yo sentía que el frío, ¿verdad? Muy grandísimo y luego cuando ya vine aquí a Rusia, de verdad que el primer año yo recuerdo que estaba como cuando los bebés están en el invierno y les ponen un montón de ropa, así yo me vestía y ya ahora estoy mejorando, pero me imagino que el invierno también fue algo impresionante. Entonces quiero Ujú. preguntarte también en el tema de la comida, ¿cómo fue? ¿Fue difícil? El tema también del idioma, ¿cómo fue esos primeros momentos de empezar a soltarse, a hablar el idioma? Y tal vez, no sé, no te entendían o te entendían, cómo fue esa experiencia? Em, yo creo que tuve mucha suerte de haber invertido con anterioridad en el tiempo de estudiar japonés, porque eso me ayudó a dar un salto, porque en el primer mes del programa de japonés que nos daban en la universidad, básicamente lo que hicimos fue repasar todo lo que yo había visto en esos 6 o 9 meses. Entonces, para mí fue un buen aliciente, ¿verdad? Entonces, ya para ese momento después ya me mandaron a un nivel más alto y entonces ya iba aumentando, entonces iba subiendo y siempre hablaba con amigos, ¿verdad? Pues obviamente en japonés y demás y tenía ahí mis cosas, ¿verdad? Que iban ayudándome. Siempre, imagínense que cuando iba en el avión, yo me mandaba ahí valiente a ponerme a hablar con los japoneses que estaban Ajá. atrás. Claro, ahí tuve creo que eso en sí mismo ya era el primer cambio cultural, ¿verdad? Los japoneses al principio son mucho más reservados y no se van a poner a hablar
con un extraño, menos aún con un extranjero, así de buenas a primeras, nada más porque les nace. Y bueno, eso es mi personalidad, ser más así como Más abierto. hablar abierto, hablar con la gente, y eso es pues muy latino. En Japón no es tanto así, ¿verdad? Es mucho más cuadrado, es mucho más, estas son estos son los protocolos, y mientras entres por ahí, ya luego puedes hacer cosas, ¿verdad? Puedes interactuar más fácilmente. Para mí, la comida japonesa me encanta, es deliciosa. Yo creo que nunca tuve problemas con ella. Lo que no me habían, obviamente hay cosas que no me van a gustar, pero no es porque sean feas, simplemente es como que a mí no me gustan, ¿verdad? Sí. Sí, este, em, vamos a ver. ah, y bueno, con el idioma, la cultura, por supuesto, había muchas cosas que eran eh, muy chocantes, no en el sentido de que fueran malas, sino que, wow, esto es súper diferente. ¿Por qué lo harán así? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Nunca se me olvida una vez que iba a echarle gasolina al carro, a un carro ahí, y digamos que era un cuadrado y yo iba a entrar por la izquierda, porque básicamente por ahí era donde venía, pero esa era la zona de salida. Ajá. Cuando entré por ahí, básicamente me dijeron, como hacen ellos, ¿verdad? Dame, que es prohibido, aquí no se puede entrar. Y yo, ¿pero qué es esto? Estoy aquí, ya, bueno. No, aquí no se puede, esta es la salida. Y literalmente tuve que salir de ahí, dar la vuelta y entrar por donde ellos habían determinado que era la entrada, pero era una zona abierta, no era como que tenía aquí entrada y salida, no, era una zona Ajá. abierta. Entonces ahí cuando volví, esa misma persona que me había dicho que no, de una forma así como que no, aquí no se puede, está haciéndolo mal, inmediatamente cambió y me decía, ah, muy buenas, ¿cómo está? Pasa aquí adelante. O sea, esa parte es muy curiosa, es muy diferente para uno, ¿verdad? Eh, Tiene sus cosas buenas, tiene sus cosas malas. eh, y nada, pues he tenido, me acuerdo que ya después de los años, cuando uno ya tenía cierto tiempo de estar allá, uno veía a extranjeros venir y le preguntaban a uno las mismas cosas, mira, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Entonces, eh, conforme pasaba el tiempo, la relación era como medio exponencial de que uno aprendía muchas cosas, pero es siempre asintótica, en el que nunca vas a llegar a entender perfectamente por qué, o que nunca iba a haber algo que nunca te iba a sorprender. Conforme ibas experimentando diferentes cosas, te preguntabas, ¿y esto como por qué? Pero claro, era porque llevabas más tiempo y ya habías visto todo este montón de cosas, pero siempre asintótica. Nunca vas a llegar a entenderlo completamente. Me imagino que llegará algún momento que sí, pero bueno. Y nada, pues esas son las cosas que creo que son muy interesantes, ¿verdad? Siempre hay eso en el choque cultural que existe entre ese tipo de culturas que son tan diferentes, pero también, curiosamente, yo veía paralelos. Japón come mucho arroz, los costarricenses Ellos comemos mucho también. arroz. Ellos les gusta el té, nosotros tomamos café. Ellos toman té en la mañana y té en la tarde, nosotros tomamos nuestro café en la mañana y nuestro café en la tarde. Entonces, hay muchas cosas que son eh, cosas que sencillamente nos unen sin darnos cuenta, ¿verdad? Al principio serán diferentes, pero después ya nos damos cuenta y nos unen, ¿verdad? Con eso que dices del té, a mí me gusta mucho el café, por ejemplo, y aquí solo Ujú, toman té, entonces, y toman té hasta cuando hace calor. Entonces ujú, era muy gracioso, por ejemplo, ver a un ruso tomando té en la playa con aquel calor y uno lo único que quería era hielo. Entonces eso también fue para mí una experiencia increíble y algo mm, que también dijiste, es como las personas al inicio son un poco bueno, son muy frías y ya después con solo decir buenos días o cómo está, ya cambian. Es increíble. Yo, por ejemplo, mm, desde que llegué, me costó mucho, como creo que tú dijiste, por la cultura latina, somos muy cálidos al primer momento, entonces uno saludaba y decía, ¿cómo estás? Y tal vez no tenía la misma reacción de la otra persona, pero uno decía, bueno, yo cumplí con decir buenos días
y después el día siguiente tal vez la persona le decía a uno cómo estaba y todo, entonces cambiaba de verdad el humor de la gente increíble. Y eso de verdad que Ujú. es muy interesante. Y, y ahora que lo dices, siento que es, es muy importante lo que dices de que va exponencialmente, porque a veces nosotros tendemos a subestimar lo que hacemos. Entonces, por ejemplo, como tú dijiste, a veces uno tiene a subestimar de que tal vez no sabe mucho o de que tal vez ya vivió eso y que no es interesante para alguien más, pero en tu caso, por ejemplo, llegaban los compañeros nuevos y ya habías vivido todo lo que para ellos era muy interesante y no te habías dado cuenta de que era tan importante para otra persona. Y eso de Ujú. verdad que es increíble. Sí. Y así como dices experiencias muy, muy bonitas y ahora anécdotas que tienes para contar, ¿hubo algún momento, Andrés, en el que sentiste que no podías, en el momento que sentiste que tal vez no eras capaz de hacerlo o algún momento difícil que dijiste, está difícil la cosa, como decimos en Costa Rica? Sí, claro, claro que sí. Esto es, am, son cosas que se dan. El examen de admisión a la universidad era bastante duro y fue fuertísimo, ¿verdad? Debido a lo de al, al- al apendicitis lo fallé una vez y ya luego lo tuve que repetir y ya en la segunda, la primera vez fue todo un dilema porque no estábamos muy claros, un compañero y yo, un muy buen amigo, es que es mi hermano, y yo, simplemente como que nos diga hoy viernes, nuestro profesor, bueno muchachos, ¿están listos para el examen del miércoles? Y nosotros, ¿cuál examen? Y bueno, básicamente era que no, por alguna razón no se nos había notificado que era el miércoles que teníamos el examen de admisión. Entonces te puedes imaginar cómo nos fue. Y los exámenes de admisión, básicamente, para que te hagas una idea, en esa universidad son exámenes generales de matemática uno y 2 que ellos llaman, que es básicamente toda la matemática que puedes ver en el colegio, en la universidad. Eh, luego está, eh, creo que hay tres, sí, eran dos exámenes de matemática y luego estaba el examen tres exámenes de especialidades, como lo llaman ellos. Entonces era control, eléctrica y creo que había uno de dinámica, dinámica, de sistemas dinámicos. Y luego, si pasabas eso, tenías que hacer una presentación contra un panel y todo el asunto. Claro, imagínate, nosotros casi ni nos dio tiempo para hacer ni la presentación. Bueno, fue un desastre esa primera vez. Y la segunda vez, pues por culpa aunque ya estaba preparándome, pues me estaba recuperando ahí del apendicitis y ya luego pues ya me fue bastante mal por lo del apendicitis y demás, ¿verdad? Pero la tercera es la vencida y ahí sí lo logré. Y entonces ahí sí pasé bien, sin problemas. Entendí que había muchas técnicas ahí con otros estudiantes para estudiar y aprender acerca de cómo ingresar bien al examen y hacer el examen bien. Y bueno, al fin y al cabo lo ingresé y lo pasé. Y esa fue una de las veces, pero la vez más difícil de todas fue la de llegando al final del doctorado, en la que yo recuerdo perfectamente que tenía mucha presión. Tenía que terminar publicaciones, había recién estado terminando la publicación de un capítulo de un libro, que eso me daba mucha oportunidad para seguir trabajando y haciendo cosas, para poder pues pasar el examen de final, ¿verdad? Y además de eso, pues por atarantado otra vez, a mí se me había olvidado llevar una clase. Entonces, en el último semestre tuve que hacer mi tesis y tuve que llevar una clase ahí y que se me había olvidado porque creí que ya tenía todos los créditos, ¿verdad? Fue que de pura suerte revisé eso. Y bueno, básicamente todo eso salió bien. Al final fue muy fuerte, fue muy duro porque fueron horas y horas y horas y meses de no ver qué día era uno. Es similar a ahorita, ¿verdad? En el que uno se despierta y como estás con esto de la pandemia guardado, no sabes si hoy es domingo o viernes o sábado o miércoles, ¿verdad? Y la verdad, le digo que yo me acuerdo que
que yo sabía definir un nuevo día de otro, porque me despertaban los pajaritos en la ventana de atrás de la oficina del laboratorio, ¿verdad? Y yo estaba dormido debajo del escritorio. Ay, Tenía mi almohada ahí de todo. Entonces fueron tiempos difíciles, pero de verdad no lo siento como con dolor, sino como que fue un tiempo muy difícil de mucha prueba, de mantenerse, ¿verdad? Fuerte contra ese viento y esa marea y pues llegar a buen puerto. wow, sí. Sí. Creo que fue también la pasión que tenías por eso que estabas haciendo y trabajando, que a pesar de cualquier adversidad, te daba el impulso y las ganas de seguir adelante. Y, Ujú. y bueno, después del doctorado que hiciste y ya los 8 años y medio que estuviste en Japón, ¿qué fue lo que siguió en la vida de Andrés? ¿Qué, qué hiciste luego de Japón? Sí, luego de eso, pues básicamente como que cerré un círculo, porque la misma persona que me había presentado a mi profesor me dijo que si quería ir a trabajar con él en la Universidad de Arizona. Como él era también parte de JPL, que por cierto yo había ido durante mi maestría y doctorado a trabajar con él unos meses, el JPL, me dijo que si quería ir para allá, para Arizona, para ayudarle con su trabajo y su investigación. Y bueno, yo le dije que sí, que no había problema. Y bueno, pues así fue como llegué a Arizona. Él me trajo, me contrató, me convertí en investigador postdoctoral y estuvimos haciendo una serie de trabajo bastante interesante. La diferencia para mí fue que pasé de trabajar con personas que estaban como que hablaban como 3 idiomas, que eran súper interesantes en el sentido de que cuando poníamos a hablar en el almuerzo eran conversaciones filosóficas y súper, ¿verdad? Bien profundas. Y cuando llegué aquí a Arizona, como él estaba recientemente empezando su laboratorio, pues la mayoría de personas que estaban ahí eran estudiantes de pregrado que no tenían ni 21 años y bueno, algunos de ellos decían, vámonos a tomar las birras y qué sé yo, y yo, bueno, pues es que yo ya no tanto. Ya esa etapa la pasé. Ya, sí, esa etapa creo que ya jugó. Entonces, ese contraste fue vacilón, ¿verdad? Porque era como empezar otra vez. Y bueno, me tomó un tiempo y todo, por eso creo que también pasaba mucho más tiempo en el laboratorio, porque entonces ya era más como lo que hacía yo, era lo que estábamos estudiando, era lo que estábamos desarrollando. Y, y nada, la pasé bastante bien en ese tiempo, sí, me gusta mucho. Ujú. ¿Y Y qué? bueno, además de que hacía vuelos con él, porque él era instructor de vuelo también. Oh, Entonces, sí, entonces con él volé un par de veces. Ajá. Él ¿Y me cuál estaba dando mis clases. Ujú. y eso ahora que dices de que dabas tus clases. Yo recuerdo, Andrés, por ejemplo, bueno, el campamento aeroespacial que tuve la oportunidad de participar y ahí fue donde básicamente pude hablar más que todo contigo, que para mí fue una de las experiencias que marcó muchísimo mi vida académica. Yo recuerdo el curso que nos diste y yo estaba nerviosa porque apenas estaba empezando en la universidad y era mucha presión tener a personas que sabían muchísimo y que al mismo tiempo estaban enseñándote con una paciencia y con una tranquilidad y tomándose su tiempo sabiendo que tenía muchísimas cosas que hacer. Entonces quiero preguntarte cómo fue eso de ahora ya no ser el que aprende, sino el que enseña. ¿Cómo fue esa faceta? Porque ahora, si es cierto y si bien es dicho esa frase que dice que se aprende mejor cuando se enseña. Entonces, ¿cómo fue esa transición? ¿Cómo lo sentiste? Bueno, yo creo que es la misma presión que vos estabas diciendo cuando estabas ahí, ¿verdad? Ujú. Em, Porque ahora depende de uno si se enseña bien o si se enseña mal o si los estudiantes aprenden bien o aprenden mal. Y creo que antes la presión era si uno aprendía, ¿verdad? Ahora la presión es si Ellos aprenden. los estudiantes están aprendiendo, ¿verdad? Eso es una creo que es bastante
alta la presión para poder ser suficientemente claro, tener buenos ejemplos, tener la pedagogía, tener la claridad para poder hablar acerca de los temas que uno está hablando. En la academia, hasta donde yo sé, hay mucha gente que tiene este entendido que dice que las personas que son muy buenos investigadores no son generalmente los mejores profesores. Entonces, pues uno tiene que pasar porque uno entiende y uno sabe lo que está haciendo y uno sabe los procesos, pero detenerse y ponerse a explicar paso a paso esas cosas a las personas es un montón de trabajo y es una cosa muy difícil. Ah, creo que es una transición bonita, es un reto nuevo y al hacer ese campamento, pues a mí me gustó muchísimo porque para mí era importante no, no ver desde arriba, por así decirlo, a los estudiantes, sino más bien invitarlos a que vieran las cosas como uno. Y, por ejemplo, una de las cosas que a mí siempre me gustan es acompañar las cosas, la teoría con cosas del día a día. Y bueno, Andrés, con todo esto relacionado al campamento y el campamento aeroespacial, también, bueno, sabemos que están diferentes grupos en Costa Rica que se dedican a tratar esos temas de cohetería en el ámbito aeroespacial. Y bueno, uno de ellos también es esas competencias que se realizan en Reno, Nevada, en Estados Unidos. Y quiero que nos cuentes un poquito del apoyo que diste y del grupo que apoyaste, que fue el proyecto de Robots Fest. Los estudiantes que fueron allá a competir. ¿Cómo fue eso? Y que nos cuentes un poquito sobre esa experiencia. Claro, bueno, por allá en el 2006, toda esta historia empieza por ahí. Fue la primera vez que bueno, en realidad fue antes, cuando todo esto empezó cuando en Japón mi profesor nos decía que participáramos en esta competencia que se llamaba ARLIS. Desde el 2004 creo que fue que empezamos a competir y hasta el 2015 sería, no me acuerdo ya, pero por ahí, no menos, 2012, por ahí, que este es donde yo sé, estuvimos participando año a año y en varias ocasiones ganamos la competencia. Entonces, lo que nosotros, eso me motivó a mí a llevarlo a Costa Rica, por supuesto. Entonces, en el tiempo que a mí me tocaba, nos daban a nosotros un presupuesto de $500 o algo por el estilo, no me acuerdo cuánto era, pero andaba por ahí. Entonces, con eso teníamos que poder crear prototipos y poder probarlo y poder generar un robot que nos hiciera eso, ¿verdad? El ARLIS. A partir de ahí, entonces, es que llego a la Universidad de Costa Rica y don Eldon Cadwell muy amablemente me da el apoyo y y convierte a ARLIS en parte de del evento que se llama Robotifest en Costa Rica, ¿verdad? En la Universidad de Costa Rica. Y de ahí, entonces, los primeros años, ese primer año llevamos a 3 chicos que fueron básicamente la primera vez que un país latinoamericano participó en la competencia. Entonces, Costa Rica fue fue el primer país en toda Latinoamérica en ir a competir contra países como Japón, Estados Unidos, Corea, y universidades de gran renombre, bueno, como, ¿verdad? MIT, Georgia Tech, por decirte algunos. De ahí entonces surge la iniciativa con Becky Green y otros, incluyendo Leonora, la doctora Leonora de Lemos, en que hiciéramos entonces también la participación en el evento de lanzamiento de cohetería para introducir a estudiantes a este mundo tan bonito, ¿verdad? Que es la cohetería a escala. Y entonces, gracias a eso, fue que llevamos a Costa Rica este campamento aeroespacial y fue ahí donde lanzamos por primera vez, hasta donde sé yo, los cohetes allá en Guanacaste, ¿verdad? Que fue toda una emoción y fue súper bonito verlos y los niños de las escuelas haciendo la cuenta regresiva
y la emoción de verlos a ellos todos todos así, ilusionados con ver los cohetes y demás, ¿verdad? Eso fue muy bonito. Entonces, esta historia fue que durante ese proceso llevamos a estudiantes de Costa Rica para allá, para Arlis, y fue algo súper emocionante porque entonces fue la primera vez que estos estudiantes se fueron para allá. Y además, gracias a esa semillita que se sembró, ahora está todo el grupo este de Ingeniería Aeroespacial de la Universidad de Costa Rica, y también creo que hay un grupo en el tecnológico que están haciendo las cosas que ayudan a investigar más acerca de lo que se está haciendo alrededor de propulsión y otros temas alineados con la cohetería, y creo que eso es de mucho valor, ¿verdad? Entonces a mí me emocionó mucho y me emociona aún hoy ver a estudiantes, incluyéndote a vos, mira dónde estás, y todo lo que estás haciendo y todo lo que te falta por alcanzar, y ver que eso es producto de un pequeño esfuerzo que se hizo gracias a, bueno, en este caso a Leonora, y en otra instancia a don Eldon Campbell. Ujú. Es lo que te quería decir, que en muchos de nosotros, y a veces cuando hablamos, inclusive estando desde acá, estamos en comunicación y todos estamos muy agradecidos de verdad de esa semillita, como dices, que se sembró y ahora tuvimos la oportunidad de viajar allá. Fue para todos una experiencia increíble y que nos dejó eso de que si seguimos nuestros sueños y luchamos, vamos a poder eh, tener experiencias increíbles y alcanzar eso que queremos. Y relacionado a eso también fue el tema de cómo se ha incursionado Costa Rica en el área aeroespacial. Quiero preguntarte sobre el lanzamiento del primer satélite de Costa Rica, que fue en el 2017, y que también fue por medio de JAXA, ¿verdad? Y que yo sé que fuiste parte de ese proyecto, entonces quisiera saber cómo fue ese sentimiento de formar parte de ese equipo y de formar parte de la construcción de algo que ahora está en el espacio. Sí. Entonces, ¿cómo fue ese sentimiento? No, mira, bueno, primero que todo, mi rol ahí fue, pues, la verdad, pequeño. Yo simplemente ayudaba como un advisor a las cosas que estaba haciendo cierto tipo de auditoría técnica y dando consejos acerca de qué equipos y qué otras cosas usar y qué no usar. Hubo muchas personas que trabajaron en ello, y que gracias a ese trabajo que ellas y ellos hicieron, pues de verdad fue lo que hizo realidad este proyecto, ¿verdad? Es súper bonito ver cómo hay de nuevo, una especie de secuencia, de historia, de cómo empieza algo pequeño, empieza a subir, subir, y vamos haciéndolo a lo grande, ¿verdad? Empezando con lo de Arlis, en mi caso, y luego lo de la cotería con la ayuda de Leonora. Bueno, obviamente este proyecto que hizo acá, y en el que yo ayudé, pues, con estas auditorías y estas ayudas de dar mis percepciones y demás. Y bueno, eso fue lo que ayudó por lo menos a mí, darme cuenta que en Costa Rica definitivamente hay la capacidad humana para poder llevar a cabo eh, proyectos de gran envergadura que pueden llegar a Costa Rica a soñar en las estrellas y mantenerse en las estrellas, ¿verdad? Eso es lo más bonito. Aunque sea un pequeño paso para Costa Rica, es importantísimo porque definitivamente pone las bases para seguir hacia adelante, y para que personas así como vos y como las muchas que participaron en ese campamento sigan adelante, sigan haciendo trabajo, y que uno sigue trabajando y uno sigue tratando de ayudar e impulsar a las personas, pero los que van a seguir dando esos réditos van a ser personas como vos, van a ser personas que estuvieron y han estado impulsándose a sí mismos, empujándose para que ese proyecto de IRASU, ese proyecto de satélite, no se quede como un proyecto de allá en el olvido, sino que sea el primero de muchos más. Entonces, mi esperanza es que personas así como te digo, con la capacidad técnica y humana tuya, puedan seguir adelante y sigan impulsando ese camino hacia adelante y hacia las estrellas, la luna, Marte, no sé, donde ustedes quieran ir, ¿verdad? El Eso es lo bonito. infinito. El infinito y más allá. Ujú. Ajá, es correcto. Y bueno, Andrés,
ya como para ir terminando esta entrevista, quiero que nos cuentes ahora qué sigue para Andrés, qué estás haciendo actualmente y, nos cuentes un poquito Sí, ahora del Andrés actual. claro. Bueno, el Andrés actual eh, trata de hacer lo mejor posible todos los días y trata de impulsar a personas como vos para que sigan adelante. También tiene a cargo el hacer mapas para que los robots que se llaman los robots de la categoría Astrobee, que son 3 que están dentro del módulo experimental japonés GEM, que se llama Kibo, que en japonés significa esperanza, eh, lleven a cabo un montón de tareas que van a de nuevo ser fundamentales para la transición hacia la exploración de cuerpos celestes por medio de humanos, no solamente de robots. La idea que existe actualmente es que Gateway va a ser una estación espacial que va a estar entre la Tierra y la Luna y que esa estación va a ser mayoritariamente mantenida por sistemas autónomos como Astrobee, que son robots, ¿verdad? Va a funcionar como un punto intermedio en el que los astronautas llegan a descansar, a retomar fuerzas, a retomar recursos y de ahí pueden irse a la Luna o pueden irse a otras zonas, específicamente luego a Marte y demás. Y entonces lo que estoy trabajando yo ahorita es en la generación de mapas internos que permitan al robot poder encontrar su camino, saber dónde está y así poder navegar de manera autónoma dentro de este módulo y eventualmente dentro de toda la estación espacial. Entonces, nuestra esperanza es poder ayudar a que los astronautas se olviden de tareas tan minúsculas como tener que ir a buscar un desatornillador o un mazo o algo así. Simplemente le dicen al robot, hey, Bumble, vaya y me trae esto, o hey Bumble, ¿cuántas manzanas hay acá? Etcétera, hace inventarios. Entonces, esas son parte de lo que estamos haciendo. Y ya ahorita, prácticamente el 8 de octubre de este año, vamos a tener la primera versión del Kibo Robotic Programming Challenge, que es el evento que va a haber dirigido por JAXA, en el que estudiantes de muchos países de Asia y Australia incluso van a trabajar o han estado trabajando para eh, básicamente tomar control de Astrobee en tiempo real y solventar un reto que se les puso para que puedan demostrar sus capacidades de programación. Todo esto mientras están trabajando en tiempo real con los astronautas en la estación. Entonces, estamos muy emocionados porque estamos desarrollando toda la plataforma para que quede lista para esta competencia que ya se nos viene encima. Wow, de verdad que es increíble, es Ujú, increíble. ujú. Muchísimas gracias, de verdad, Andrés, por todas esas experiencias y anécdotas que nos has contado, por también ponernos al tanto de lo que estás trabajando, que sin duda alguna es increíble y de admirar. Bueno, personalmente eres una persona y un profesional que me motivaste mucho en aquel momento y fue una de las personas que también le conté acerca de lo que quería hacer y quería venir acá a Rusia y bueno, ahora estoy haciéndote la entrevista desde acá, entonces estoy muy, muy contenta. Y Ujú. me surge la pregunta de que si tuvieras, bueno, y ahorita tenemos la oportunidad, ¿qué le dirías a, a, a tu yo del pasado? A tu yo de hace, no sé, hace por ejemplo 5 años o 10 años, ¿qué le podrías decir a cómo piensas actualmente? ¿Qué mensaje le tendrías a tu yo del pasado? Lo estás haciendo bien, confía en ti mismo, sigue adelante. Las cosas no son fáciles, pero todo llega para quien espera si trabaja mientras espera. Wow, así es. Muchísimas gracias, de verdad. Muchas, muchas Ujú. gracias, Andrés. Y ya A para vos te lo finalizar, agradezco mucho por la invitación y tan bonito espacio. Espero que sigas teniendo a muchísimas otras gentes que te van a ayudar a toda la audiencia a
seguir motivándonos, especialmente en estos tiempos tan peculiares, ¿verdad? Tan peculiares, así es. Muchísimas gracias nuevamente por participar y por dar este ratito, porque de verdad que yo sé que tu agenda es muy, muy larga y también muy apretada y aún así estuviste de acuerdo con participar en este capítulo de Lunática y te lo agradecemos mucho. Muchas gracias también por tu historia y por compartir un poquito con nosotros. Y sin duda Con mucho también gusto. por colaborar de la manera que estás colaborando y que colaboraste con el aporte de la ingeniería aeroespacial en Costa Rica. Y bueno, Con mucho tal gusto. vez algún mensajito que nos quieras dar para los futuros jóvenes que están en este camino por alcanzar lo que tanto anhelan. No, el mensaje que les daría es que sigan adelante. Van a haber muchas personas que le dicen que no solamente les van a decir que no, sino que se van a burlar de sus sueños. Sigan soñando, pero más importante aún, sigan trabajando por esos sueños, porque si cualquiera sueña, pero nadie necesariamente lo sigue y trabaja por esos sueños. Entonces, trabajen fuerte, sepan que no es fácil, vayan hacia adelante y estoy seguro que vamos a salir adelante y a tener un mundo mejor. Siempre busquen utilizar las herramientas que tienen para hacer un mundo, un país, una comunidad, una familia mejor. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Y nada, para decirles finalmente que somos soñadores, compartimos la motivación y cumplimos sueños. Nos vemos, lunáticos. Muchísimas gracias. Chao, chao. Chao. Los esperamos en el siguiente episodio. Y no lo olvides, confía en tu brújula y tus estrellas.